8:21, 8 horas 21 minutos. David Chávez está ya con nosotros para analizar las perspectivas políticas del año que inicia justamente este 6 de enero, acá en términos de lo que es la propuesta comunicacional de Pichincha Universal. David, bienvenido, ¿qué tal? Un gusto. ¿Qué tal, Washington, Licenia? Un enorme gusto estar en Pichincha y de paso un feliz año para ustedes y para la gente que nos escucha. Igual manera, bueno, perspectivas para el año 2020. ¿Qué le espera al país que de en el pronto ámbito político? Nos encontramos con una sorpresa, ya hay un nuevo candidato presidencial, al menos así lo señalaba en un medio de comunicación, el señor Rabascal estaría viendo si opciona por la presidencia de la República. A ver, bueno, siempre es difícil hacer de pitoniza cuando uno hace análisis políticos, pero digamos, claro, evidentemente justo por lo que has señalado, Washington, sin duda si en algo podemos coincidir es que este va a ser un año electoral, es decir, se van a decantar una serie de posiciones y de propuestas para, o de cara a las elecciones de 2021, eso es seguro, y más bien ahí lo que se puede ver es que hay un proceso de acomodamiento de fuerzas todavía poco claro. Uh-huh. No sé si tanto en cuanto a las fuerzas políticas, me parece que eso más bien está claro, pero lo que me parece que no es suficientemente claro es cuáles podrían ser las eventuales candidaturas y qué movimientos políticos son los que podrían poner esas candidaturas. En términos generales de fuerzas del campo de la izquierda, del campo de la derecha, uno podría decir que más o menos, sobre todo después de lo de octubre, se tiene más, de algún modo, estructurado el campo para las elecciones de 2021. Pero la gran pregunta es ¿quiénes van a poner? Porque no tanto porque tengamos muchas figuras, sino todo lo contrario, no tenemos muchas en todo el abanico político, es decir, de la izquierda a la derecha es todavía muy difícil visualizar posibles candidaturas presidenciales. Pero hay algunos que de acuerdo a las encuestas ya están incluso hasta posicionados. Estoy hablando del exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y del banquero, el señor Guillermo Lasso, que son los candidatos ya que entran por default incluso, y que serían un poco los que marquen la tendencia de la derecha. Sí, o sea, si vamos, digamos, quizá ahí deberíamos analizar ambos lados. Primero, claro, en la derecha está definido que hay una importante porción de la población que va a votar por un candidato de derechas. Eso es producto de una cosa que yo he señalado recurrentemente. Hay un profundo proceso de derechización de buena parte de la población en el Ecuador desde hace unos 5 años quizá. Y eso además se va radicalizando, lo cual es preocupante, ¿no? Es decir, mientras las izquierdas se van moderando, la derecha se va volviendo cada vez más radical y más virulenta. O sea, yo me desconecté un poco de redes sociales el fin de año, volví a ver redes sociales y ver la virulencia de actores de derecha que además han salido de sus sarcófagos, y ver la virulencia con la que están atacando a ciertos sectores de la Revolución Ciudadana, del movimiento indígena. Es preocupante. Bueno, y lo vimos, ¿no? En octubre el desate de racismo y demás que hubo es una muestra de eso. Sin embargo, claro, la pregunta ahí es, ¿son Guillermo Lasso o Jaime Nebot realmente los candidatos de ese segmento de la población que está esperando un candidato de derechas que lo represente? Y ahí es donde me parece que es dudoso pensar que Nebot o Lasso llenen esa expectativa. Más Lasso, creo que Lasso se convirtió ya en el nuevo Alvarito de la política ecuatoriana, difícilmente va a obtener, además su alianza, el problema es que Lasso es un mal político, o sea, es decir, un mal político en las derechas y en la tradición de la política de derechas en el Ecuador. Los socialcristianos, por ejemplo, son más hábiles. Están con el gobierno, pero juegan a esto de estoy y no estoy, ¿no? Es decir, tras bastidores. Pero ese es su know-how, ¿no? Lo han hecho siempre. O sea, siempre han estado con ciertos gobiernos que les han sido útiles, pero nunca han aparecido públicamente como fundamentos o fundamentadores de esos, o aliados de esos procesos políticos. Lasso ha hecho una alianza demasiado evidente, medio torpe, medio burda, y eso lo ha triturado políticamente, creo. Lo veo con pocas posibilidades. Creo que ahí el candidato fuerte es Nebot, pero Nebot con muchas limitaciones. Además, después del paro de octubre, creo que quedó, digamos, yo no creo que quedó tan mal parado como mucha gente dice. O sea, en la posibilidad de que Nebot habría capturado el voto de otros sectores más de centro, más de izquierda eventualmente, o centro-izquierda, qué sé yo, uno podría decir sí, sus terribles declaraciones a las que los socialcristianos nos tienen acostumbrados toda la vida. Y Nebot particularmente, porque tampoco es que es una novedad, ni un lapsus, ni nada. En ese segmento de derecha que votaría por Nebot, no es que le resta. O sea, más bien ahí creo que hay que ser más finos en el análisis.
decir lo que dijo en ese segmento profundamente derechizado, con sus ribetes racistas y todo esto, más bien lo fortalece como candidato. El problema es que tiene ese segmento, que es ya su voto cautivo, y este intento que tenía de hacerse más progresista, no sé qué, yo creo que no le iba a sumar muchos más votos tampoco. Entonces me parece que ahí Nebot se queda con cierto techo y no alcanza. Además es un político muy old style para, creo yo, buena parte de las clases medias, jóvenes de derecha que están buscando otro candidato. Esto puede ser un poco duro, digamos, lo que voy a decir, pero a mí me parece que hay gran parte de ese segmento que quiere votar por la derecha que está esperando su Bolsonaro. Y ese es el problema. Es decir, ¿no? Que está esperando podría ser outsiders que aparezca por allí. Sí, eventualmente, ¿no? Que es a lo que ha jugado la derecha todo el tiempo, ¿no? Entonces me parece que en el campo de la derecha más o menos las piezas están por ahí. Creo que la tercera opción a la que están jugando es precisamente la del outsider, ¿no? Claro, ya han jugado con esto del gobierno, del vicepresidente, dicen que María Paula Romo y no sé qué, pero digamos, no hay que ser analista político para saber que quien quiera que haya estado en el gobierno tiene muy pocas posibilidades de capturar el voto de ese segmento, que sería el de la derecha, ¿no? Ahora, el escenario en el que enfrentamos este año electoral también merece análisis especial. La ministra Romo dice que lo que enfrenta el país es un proceso de transición de un modelo autoritario a uno democrático, que a mí me parece absolutamente contradictorio, pero le pido su análisis, David. O sea, sí, el problema, digamos, o sea, el gobierno nos tiene acostumbrados a ese tipo de... Yo digo, viven en un mundo de hadas y unicornios o alguna cosa así, y entonces imaginan cosas y sueltan tonterías como esas, ¿no? Es todo lo contrario lo que hemos vivido, o sea, es todo lo contrario, o sea, de una experiencia democrática donde uno puede haber encontrado ciertos límites y ciertos episodios y eventos autoritarios cuestionables igual, a un gobierno que se sostiene básicamente en la fuerza, en el control de la justicia y en lo que vimos en octubre. Es decir, muertos, en octubre, yo lo he dicho repetidamente, lo de octubre es el episodio represivo más grave que ha vivido el país desde el gobierno de León Febres Cordero. O sea, es el más grave. O sea, 12 muertos, o sea, ¿cuándo? 12 muertos, un montón de heridos, gente que perdió su ojo, es decir, un montón de gente detenida ilegalmente, y además de eso hay que sumarle otras cosas, ¿no? Lo de los periodistas en la frontera, las responsabilidades que están en medio ahí, lo de Julian Assange y la violación a sus derechos humanos, los recientes pronunciamientos sobre la persecución política de algunos organismos internacionales, lo de la Comisión Interamericana y las medidas cautelares a Paula Pavón, a Jorge Glass recientemente. Entonces, claro, el problema es que, claro, mucha gente dice, el gobierno se volvió, no sé si mucha gente, alguna gente despistada, el gobierno se volvió autoritario en octubre. No, o sea, el gobierno venía cocinando una deriva autoritaria desde mucho tiempo atrás. Quizá el punto de inflexión es la consulta que le dio carta libre para que se tomen por asalto todo el Estado y puedan manipularlo a su antojo, que es lo que están haciendo. Entonces sí, el gobierno implosiona, el gobierno no tiene... Y por eso son peligrosos además, porque el gobierno nunca tuvo una perspectiva política. Es decir, si uno mira, volviendo sobre el plano electoral, ¿cuál es la posibilidad que un candidato de gobierno tercie en las elecciones de 2021? Es ninguna. Pero además es porque deliberadamente su proyecto era ese, desde el inicio, empezando desde Lenín Moreno. Lenín Moreno desde el principio evidenció que no era un político que quería hacer una carrera política, proyectarse, y eso mismo es lo que ha hecho este gobierno lo que es. O sea, es decir, es un gobierno que al no tener proyección política, entonces decide optar por esta vía autoritaria, por el modelo neoliberal, etc. Solo cierro esta parte con una idea. Lo que me parece importante tener en cuenta ahí en esa discusión que están planteando es más bien que si uno mira lo de octubre, las cifras, sobre todo las mediciones que se han hecho de lo de octubre, lo interesante para este año y lo que sería ya la elección de 2021 es que pareciera ser que a nivel de la sociedad y del apoyo y la legitimidad electoral democrática que pueda haber en la sociedad, la correlación de fuerzas se desplazó hacia la izquierda. Es decir, es la izquierda la que tiene, la izquierda como fuerza en general, digo, ahí es otro análisis que es lo que está ocurriendo dentro, pero me parece que es evidentemente así. O sea, digo, solo la cifra de apoyo al levantamiento, ¿no? Las cifras que hace poco publicó Perfiles de Opinión, por ejemplo, respecto de cuánta gente apoyaba el levantamiento, cuánta gente creía que el levantamiento era a favor de todos los ecuatorianos y no solo de la CONAIE o de algún grupo.
me parece que son una muestra de que la gente está harta de, o sea, no solo del gobierno como tal, sino que está harta de el modelo neoliberal, de todo lo que esto ha significado, ¿no? David, ¿qué se debe esperar en lo político para este 2020, tomando en cuenta que el gobierno, de acuerdo a las mismas encuestas, no solo perfiles de opinión, sino varias, indican que es un gobierno que está debilitado en cuanto a su credibilidad y a su gestión? ¿Qué se debe esperar en lo político? ¿Qué maniobra podría realizarse como para que el gobierno pueda terminar su gestión con normalidad, sin tener estas explosiones sociales como la de octubre, por ejemplo? ¿Qué debemos esperar en lo político? A ver, lo que pasa es que yo siempre hago una precisión sobre esto de la debilidad del gobierno, ¿no? Es un gobierno débil en cuanto a legitimidad democrática, pero vivimos en una sociedad donde la legitimidad democrática no define las formas de gobierno de manera determinante. El gobierno es muy fuerte en cuanto al bloque de poder que lo apoya, y ese es el problema. Entonces, y es lo que el problema para la democracia además en el Ecuador, porque eso es lo que ha llevado a que vayamos cada vez restringiendo más la democracia. Es decir, uno mira... si uno tomaría solo el gabinete ministerial y dice, ¿qué representatividad tiene todo el mundo que está ahí? O sea, ¿de dónde salieron? ¿Quién los votó? Es como fuerza política, ¿no? Uno sabe que no vota ministros, pero... Entonces me parece que ahí, digamos, lo que va a marcar este 2020 es el aceleramiento de todo el programa económico y político de cooptación del Estado, sobre todo en términos de persecución política, hacia los sectores de izquierdas, porque además esto ya se ha vuelto una cosa que ya no es solo contra el correísmo, también ha sido ya contra el movimiento indígena y otros sectores sociales. Entonces me parece que eso que ha sido la característica, y esto del reparto del Estado que ha sido la característica de este gobierno, se va a agudizar con seguridad. Y por otro lado, claro, me parece, el problema es que para un levantamiento popular se requiere un montón de condiciones que no se reproducen cada mes. Pasó una. Personalmente, yo creo que es muy difícil que haya un levantamiento popular como el de octubre otra vez. Creo que esa es otra discusión. Lo que ahí ocurrió, como este importante levantamiento y demás, terminó diluyéndose al final. Y me parece que es muy difícil recomponer esa energía social que supone un levantamiento así. Y yo creo que el gobierno lo sabe muy bien. El gobierno ni siquiera ha sacado a los ministros que son los responsables de la represión. Ni siquiera les ha pedido la renuncia. ¿Eso no torna más complejo y peligroso el accionar del régimen que, como hemos visto políticamente, no tiene nada que perder y tampoco que aspirar, porque sabe muy bien en qué terreno está pisando? Y entonces la radicalización de sus medidas en términos de concretar su propuesta de modelo se va a tornar mucho más complejo en este año. Indudablemente, o sea, ustedes lo mencionaban hace poco en una entrevista con un señor que dice representar a los empleados públicos, pero parece funcionario de gobierno. Ustedes mencionaban esto de que hay un plan de más despidos, que es lo que se ha anunciado. Cosas de la política actual en el Ecuador, ni siquiera sabemos bien cuál es ese plan, ¿no? Porque las cifras son de distinto tipo, ¿no? O sea, se hablaba de 30,000, 40,000 y hasta 150,000 empleados públicos. Y los despidos continúan. O sea, a ver, un gobierno débil hace lo que hizo en la asamblea del 31 de diciembre. O sea, yo no recuerdo un episodio, digamos, quizás hace en los 80, no sé. No recuerdo un episodio parecido de entre gallos de medianoche convoco a mis amigos y hacemos esta jugadita, esta jugarreta. Para forzar la publicación de la ley. Para forzar la publicación de la ley brutal. Y eso. Que para mí ese es un símbolo de cómo es ahora la política en el Ecuador. O sea, volvimos a esa lógica de yo hago acuerdos tras bastidores, etcétera. Entonces me parece que todo eso le da la fuerza para que en este año, sobre todo en el plano económico, que es lo más preocupante, pero bueno, también el político, porque la deriva autoritaria que ha tenido el gobierno es muy preocupante. Entonces, me parece que el programa va a continuar. O sea, es muy difícil que se vaya a detener. Yo creo que al final el conflicto, porque el conflicto no va a parar. O sea, eso, digamos, el que no haya un levantamiento como el de octubre no significa que no va a continuar el conflicto y el malestar de la ciudadanía y todo. Pero muy posiblemente, pues sí suele ser la política, esto vaya a empezar a enrumbarse hacia su posibilidad de resolución en las elecciones. O sea, me parece que la población va a enfilar un poco su malestar y su descontento hacia allá. Y seguramente las medidas que tomarán, porque no dan ningún viso de que vayan a hacer otra cosa, va a fortalecer más bien esa posición de crítica y oposición al gobierno, ¿no? Bueno, gracias, David. A ustedes. David Chávez, analista político, aquí en los estudios de Pichincha Universal. 8:35. A la pausa y luego estaremos hablando sobre el caso Sobornos.